Viernes, esa era la palabra clave de Franco Colapinto, que llegaba aquí a Austria y decía: a ver si lo podemos hacer un poquito mejor, ya empezar mejor el fin de semana con una inercia que no tuvimos en España, que no tuvimos en Canadá, y al final luego siempre vamos un poco más a remolque. Pues hay que decir que de momento las cosas no están saliendo, al menos como a Franco le gustaría, y yo no tengo ninguna duda de que Franco se va a expresar en estos términos, porque por ahora P20 en esta FP2 no se está encontrando cómodo con un monoplaza en el que ya se han aplicado cambios, y esos cambios se denota, porque Franco no ha conseguido mejorar de un juego a otro, que no están sirviendo, que no están ayudando para que esté mucho más contento. Él lo decía, vamos a repasar en una entrevista, ¿no? Claro, cuando tienes un mejor viernes, pues las cosas parece que ya van más rodadas, ¿no? Ya llegas el sábado más tranquilo, sabiendo que has acertado con el setup, sabiendo que ya estás dispuesto a sacarle el mejor partido posible al coche, pero claro, llegas al sábado y esto puede ser cualquier cosa, o sea, podemos encontrarnos cualquier escenario y Franco va a seguir probando, va a seguir teniendo que, bueno, pues que probar diferentes setups y seguir inventando, ¿no? De cara a conseguir un resultado mejor en la FP3. Tenemos que decir que Pierre Gasly tiene un mejor motor, un motor más fresco en este fin de semana. Ha estrenado no solo nuevo ICE, sino también nuevo turbo, nuevo K, nuevo H, es decir, prácticamente la unidad de potencia completa. Y la verdad es que eso también se nota, ¿no? Se nota muchísimo porque en la recta se ve que el propio Gasly va muchísimo más rápido que Franco Colapinto. Compararemos ahora velocidades punta. Daos cuenta, en un circuito con 4 rectas, 6 curvas prácticamente, ¿no? Es así, o sea, es muy exigente en cuanto a mecánica se refiere. Si tienes un motor fresco, eso se va a notar. Y Franco, pues en la trampa de velocidad, la verdad es que sus números son pésimos, es así. Quizás donde se defiende más, y él mismo decía en la previa, lo que me gusta de este circuito son las curvas rápidas, ¿no? Ahí sí que me defiendo bien, me gustan mucho. Las curvas lentas me aburren, pero en las rápidas realmente me siento muy cómodo. Y curiosamente es así, donde más rápido es Colapinto es en el segundo sector, ¿eh? Ahí estamos viendo un Franco tremendamente veloz, y es en las rectas, sobre todo sector 1, sector 3, donde se le van ahí esas 2 decimitas. Finalmente ha estado a medio segundo de Pierre Gasly. Y por destacar algo positivo, que también hay cosas positivas, quizás es el ritmo de carrera, donde sí que Gasly, Colapinto les hemos visto mucho más parejos. Ahí sí que prácticamente no ha habido diferencias importantes, ¿no? entre ambos, sabiendo que es un coche pues tremendamente limitado, ¿no? Este Alpine A525, que está claro que no es un coche fácil de arreglar. Ayer lo comentaba Franco también, ¿no? Mejor con el Williams. Con el Williams todo salía fácil, con el Williams me sentía cómodo, con el Williams yo llegaba y ya prácticamente, ¿no?, encontraba el setting adecuado al principio. Pero este coche, que tampoco debemos olvidar, es un coche que al final ha estado desarrollado por un piloto, Pierre Gasly, que lleva aquí mucho tiempo, está sentado, ¿no?, en este equipo ya consolidado, y realmente Franco es el que llega de nuevas y tiene que adaptar un poco su estilo a este monoplaza. El otro día también comentaba, voy a intentar no perder todo mi esencia, mi estilo de conducción, y aún así adaptarme. Yo no sé si va a ser posible, porque este Alpine está claro que es una diva bastante caprichosa. En cualquier caso, como vemos aquí, P20 Franco Colapinto, a 1,5 de la cabeza, una sesión marcada por el dominio de los McLaren, que es de todas formas lo único que tenemos claro, que los McLaren van a dominar. Por detrás hay muchas cosas que no nos cuadran todavía, y evidentemente se demuestra que son unos libres, ¿no? Stroll creo que está quinto, los Williams, por ejemplo, que en este circuito en teoría iban a ir muy bien, los Williams están fatal, ¿no? También muy lejos de la zona del top 10. Bueno, pues ha habido decepciones, ¿no? Leclerc a 6 décimas de la cabeza, cuando Ferrari realmente ha apostado fuerte por este gran premio. Así que lo que os quiero decir con esto es que tampoco tomemos todo en soberbia lo que nos encontremos aquí, todos los datos, porque esto puede cambiar también mañana con una pista que va a ser diferente, temperaturas mayores que nos vamos a encontrar en Spielberg el sábado. La pista puede ser absolutamente distinta. Recuerdo en Canadá, con una pista más engomada, Franco fue encontrando más las sensaciones el sábado. Por supuesto, eso va a ayudar, pero Franco también evidentemente hoy va a estar preocupado y seguramente analizando datos, todo lo que sea necesario con el equipo para intentar sacar un poco más, ¿no? Como veis aquí, medio segundo de Gasly en vuelta rápida,
Sin embargo, en ritmo de carrera estuvieron girando a la par. Franco, evidentemente, parece no estar contento con los cambios que se han hecho en el coche. Aquí tenemos resultados de la FP1, que yo quiero destacar simplemente porque se ha hablado mucho de Alex Dune. Se ha dicho mucho que ha nacido una estrella y demás. A ver, es más fácil destacar con un McLaren que evidentemente con uno de los peores coches de la parrilla. Alex, fantástico, el irlandés lo ha hecho fenomenal, pero bueno, también os digo que realmente pues es que es un McLaren, y quizás todavía no somos conscientes de que McLaren es el mejor coche de la parrilla con diferencia, pero es así. O sea, al final, en un circuito que es muy corto, pero que al final es exigente precisamente por lo corto que es, porque en un McLaren puedes hacer la vuelta mucho más rodada, ¿no? Es un coche que va muy muy fino, extremadamente fino, prácticamente sobre raíles. Pues no me extraña tanto, la verdad, ver a este piloto en cuarta posición, ¿eh? No me extraña tanto. Pero bueno, sí, realmente ha sido poco representativa, mucho más estos libres 2. Aquí tenemos la tabla. Lando Norris primero, pese a perderse esa primera sesión de libres. Segundo Piastri, tercero Verstappen. Lance Stroll cuarto ha sido Stroll. Leclerc, Russell, Tsunoda, Bortoleto, Fernando Alonso noveno. Vemos lejos de, por ejemplo, de Lance Stroll. Y Colapinto en última posición por detrás de Pierre Gasly. En FP1, Colapinto, como veis aquí, había sido 16º y Pierre Gasly quinto, ¿no? Pierre Gasly en quinta posición, demostrando que, a ver, son tiempos todavía bastante orientativos. Esta ya es mucho más representativa. Pierre Gasly 14, Franco 20º. Con el rendimiento que estamos viendo, y no lo digo por Franco, lo digo por el propio Pierre Gasly, con un motor nuevo, estrenando unidad de potencia en un circuito de motor, estar 14º por detrás de Hadjar, de Lawson, o sea, de los Racing Bulls, demuestra que, por supuesto, también de Bortoleto, un Sauber se te va a colar siempre. Lo que vimos en Canadá es la realidad. No le podemos pedir puntos al Alpine este fin de semana. No le podemos pedir puntos. Yo sé que Franco estaba ilusionado, que, bueno, pues había comentado en algunas entrevistas, mira, este circuito, no sé, tengo yo una pedrada especial con este circuito, me gusta, aquí se lo decía Fosaroli, ¿no? Me trae buenos recuerdos, estuve en la Fórmula 3, en la Fórmula 2 haciendo podio, aparte fue el momento en el que me dijeron que iba a hacer mi primera FP, cuando rodó en Silverstone, ¿no? Con Williams, cuando le llamó James Bowles, el tío James, le dijo, oye, que vas a correr, que en el siguiente Gran Premio vas a estar aquí, ¿no? Con los grandes. Tiene muy buenas sensaciones, Franco, de este circuito. Y quizás en eso se puede amparar, ¿no? También para crecer, en ese buen feeling que tiene, esos buenos recuerdos. Pero realmente el coche da para lo que da. Quizás Gasly ha conseguido disimularlo un poco más con ese motor nuevo, pero este Alpine, en fin. Os voy a decir algo. ¿Os acordáis cuando bueno, estábamos haciendo comparaciones hace unas semanas y decíamos, pues es que, claro, a Franco no le podemos comparar, por ejemplo, con la primera temporada de Fernando Alonso porque llevaba un Minardi, ¿no? Creo que este Alpine se va acercando cada día más a ser un Minardi. Este Alpine puede sonar muy loco lo que estoy diciendo y diréis, ¡guau, qué locura estás diciendo, Diego! A medida que nos vayamos acercando a final de temporada, este Alpine va a ser más un Minardi. Y me parece que va a ser cada vez más claro y lícito comparar los resultados de Fernando Alonso con los de Franco Colapinto en su primera temporada. Fijaos en esto, Fijaos en esto. Evolución del rendimiento de Australia a Canadá. Y Alpine está, pues tal que así. Es el equipo que más ha empeorado, solo por detrás del extraño caso Williams, que empezaron como quinto equipo claramente. Quizás también eran los que más podían perder. Está en una posición un poco irreal, ¿no? Incluso por delante de Ferrari en algunas carreras, en rendimiento real, Williams, y ahora ya pues han ido cayendo. Pero es que lo de Alpine ya empezaron mal y ahora están incluso peor, o sea, 37, madre mía, 37 centésimas, ¿no? Han empeorado, supuestamente. Mira, Aston Martin empezó mal y sigue igual de mal, o sea, más o menos estar ahí un poco. Ahora ha asomado un poco más la cabeza Aston Martin, quizás para conseguir algún punto, ¿no? Pero realmente su situación no ha variado muchísimo, según nos muestran aquí. Otros equipos también, ¿no? Se nota que no es un año para llevar grandes evoluciones, pero es que Alpine está fatal. Y lo peor no es eso, lo peor es esto, esta imagen. Hasta final de temporada, esta hoja en blanco. Car Presentation, novedades del coche, cero. Cero.
No veréis esta hoja cumplimentada en ningún gran premio, mientras que otros, Aston Martin las llevará en Silverstone, en este gran premio Ferrari ha traído un suelo nuevo, también ha traído Red Bull cosillas nuevas. Bueno, pues no, Alpine no puede compararse con estos equipos que al final están regularmente en los puntos. No le podemos pedir a Gasly y a Franco que consigan puntos habitualmente porque este coche no da para más, es imposible. Yo añoro el rendimiento que se le vio al Alpine, por ejemplo en Bahrein. Esos tiempos no lo volveremos a ver, ya os lo digo, no lo volveremos a ver, hablo de esta temporada. Aquí tenemos las novedades de Gasly, como os he anticipado: motor de combustión, turbo, MGUK y H, es decir, una unidad de potencia pues al completo, o sea, no le falta absolutamente nada. Con esto pues puedes enmascarar un poquito más precisamente esas carencias, y se vio en la primera sesión de libres. Aquí tenemos análisis de Corsino, nosotros sí le citamos, algunos mencionan sus datos en retransmisiones y no le citan, nosotros sí mencionamos a este crack Lucas Corsino. Franco Colapinto acabó el P16 en este caso a 4 décimas de Gasly, veis que prácticamente la diferencia ha sido muy parecida, 4 décimas en libres 1, 5, un poco más de medio segundo libres 2. El Alpine de Colapinto genera un poco más de drag, teniendo menor velocidad a final de recta respecto a Pierre Gasly. La mayor diferencia está en las frenadas de las curvas 1 por un lado y 6, y en el tránsito antes de la 10. Aquí lo vemos, ¿no? Diferencia, 316 km por hora Pierre Gasly frente a los 313 de Franco Colapinto, ¿no? Tienes 3 km por hora de diferencia, pero eso solo en una recta. Multiplícalo por todas las rectas que tiene este circuito y su importancia, porque otro circuito puede tener rectas, pero luego tiene 20 curvas. No, es que aquí tenemos muy poquitas curvas. Entonces el tiempo también se hace en las rectas. Y aquí estos 3 km por hora, la verdad es que son importantes, ¿no? Teniendo el mismo coche, Sector 1, 16.7, 16.9, vemos casi 2 décimas, le mete aquí ya Pierre. El sector 2 son prácticamente iguales. Sector 3, pues más de 2 décimas otra vez entre Franco Colapinto y Pierre Gasly, ¿no? Aquí está gran parte de la diferencia. Y aquí tenemos una imagen en la que se ve más claro aún. Aquí se ve lo que hemos contado sobre el motor de Pierre Gasly. Estos 3 km por hora de diferencia, pero claro, 3 km por hora que ya son la diferencia entre estar, como vemos aquí, Pierre Gasly, de mitad de tabla hacia abajo, bueno, peleando con los Hülkenberg, Carlos Sainz, a estar como Franco, que ni siquiera le vemos aquí, justo por debajo de Esteban Ocon, que es prácticamente el último junto con Oli Berman en velocidad punta. Complicado, complicado. Lo vemos en la telemetría, comparación de la telemetría. En rojo vemos la diferencia de velocidad punta, que es algo que no va a poder cambiar. O sea, ya tenemos que decir, durante todo el fin de semana esto es un dato que va a ser invariable. Colapinto va a tener menos velocidad que Gasly en las rectas. Y aquí las cosas que Franco sí puede cambiar. En amarillo, estos son los puntos en los que puede mejorar Franco para esta FP2. Vemos aquí algunas diferencias, ¿no? En estas líneas todavía Franco pues puede encontrar ese punto en el que se sienta muchísimo más cómodo. Rescato esto de ayer, rescato esto que de alguna forma también os lo comentaba. Es importante que el viernes consigas el impulso para el resto del fin de semana. El simple hecho de tener un buen desempeño en Canadá ese sábado nos trajo cosas buenas, nos permitió entender mejor las cosas. Es así. Es que al final parece que se retroalimenta, ¿no? Y que si puedes tener un buen viernes, eso ya te va a facilitar las cosas el resto del fin de semana. Pero, ya os digo, no es un año fácil para Colapinto en términos de monoplaza, ¿no? En términos de poder reglar este coche, que es más complicado reglarlo que el Williams del año pasado, ¿no? Franco aquí también insistía un poco en ello. Esto es declaraciones de ayer, Tratando de enfocarnos, tratando de entender nuestras debilidades, dónde tenemos que mejorar, avanzar con eso. Los últimos fines han sido buenos para entender qué ha pasado con el coche, dónde podemos mejorar.
y hemos estado haciendo eso. Y no empezar bien el fin de semana, esa ha sido clave, porque necesitas empezar bien, un buen impulso. FP3, luego clasificación, y eso me ha llevado a un buen ritmo. Al final es bastante tarde, ya sabes, me encantaría traer eso antes. Efectivamente. Pues es que es eso, o sea, al final al final para un piloto el fin de semana pasa muy rápido, ¿no? Viernes, sábado, domingo. Cuanto antes consigas encontrar las buenas sensaciones, antes conseguirás encontrar el camino correcto de ese laberinto y saber por dónde te tienes que dirigir. Pero bueno, parece que este Alpine pues está trayendo más problemas de los esperados, y lo hemos visto en la onboard también, ¿no? Aquí lo vemos, contravolante de Franco. Este contravolante en justo la salida de las curvas, ¿no? Si es que al final, y es en estas zonas, ¿no? De frenadas, un poco curvas lentas, donde ya sabes que el coche le va a hacer algún extraño a la salida de la curva, ¿eh? Este coche tracciona tremendamente mal. Fua. Es que con estos coletazos al final no solo estás perdiendo en esta curva, estás perdiendo en la recta siguiente. Ya os puedo asegurar que Franco ahí no ha perdido solo 3 km por hora con respecto a Gasly, ¿eh? Ha perdido bastante más, porque estás muerto. En esta recta, con ese trayazo en tracción, es que estás muerto ya a partir de ahí. Nos cuenta Juan Cruz, siempre estamos pendientes de él, ¿no? De lo que publica, porque es una de las voces autorizadas, ¿no? Para hablar de Franco Colapinto, y lo hace de buen grado siempre. Algo preocupante, en su segundo intento Franco perdió 4 décimas con su tiempo. Gasly mejoró, se ve que el cambio que intentaron no funcionó. Alturas, la rigidez, todo lo que están cambiando del setup, al final Gasly consigue extraer un poco más, que eso también es otra de las claves, encontrar la ventana correcta, conseguir un coche que te pueda mejorar del viernes al sábado. Por ahora lo está consiguiendo Pierre Gasly. Franco no está consiguiendo extraer ese plus, ¿no? 4 décimas perdió con su tiempo, con el tiempo que había hecho previamente. Insisto, seguida a Juan Cruz porque es un auténtico crack, y al final, para leer siempre las sesiones, nada como un piloto que ha estado ahí, que sabe mucho de esto, evidentemente, para saber, para meterse un poco en la cabeza de Franco Colapinto en estos momentos, saber lo que está pensando, saber qué retos tiene por delante y a qué dificultades se está enfrentando en este momento. No es fácil, ¿eh? No es fácil, y por eso siempre seguimos aquí muy de cerca a Juan Cruz, que incluso, bueno, nos pone aquí última hora ya, últimas impresiones, declaraciones. Nosotros las veremos, estaremos muy... De hecho, creo que las podemos ver ahora. Así, a ver si las podemos ver, porque a veces esto está geolocalizado, en Europa no podemos verlo, pero sí, tenemos aquí las palabras de Franco. Buen viernes. Igualmente, en la primera práctica estuviste un poco más cerca, hicieron muchos cambios en la parte delantera, he visto que trabajaron mucho. En resumen, ¿cómo fue estas 2 prácticas libres? No fue muy bien, no me sentí muy cómodo en general en curva rápida, más que nada, que es un poco mi fuerte. No estuve muy cómodo con el auto, con un balance muy diferente de una curva a otra, así que nada, hay que trabajar para volver un poco más fuerte mañana en high fuel, con mucha nafta, como rápidos, lo más rápido que pillar en las 2 sesiones, así que nada, hay que de vuelta entender el porqué de eso como en Canadá y volver mejor mañana. Bueno, pero igualmente en Canadá... Pues eso, vuelta a entender como en Canadá, a ver por qué no están saliendo las cosas y por qué no me estoy sintiendo 100% cómodo. Ha dicho, me ha llamado la atención, no solo en frenada, sino también en curva rápida, que es su fuerte, no se ha encontrado especialmente cómodo, no ha estado muy a gusto Franco Colapinto. Vamos a repasar ya para terminar. Resultados, libres 2, aquí lo tenemos. Todo lo que nos hemos encontrado en esta sesión, ya digo, donde quizás no solo Franco, también hay otros pilotos que han tenido sus dificultades. Incluso creo que tenemos por aquí el trompo que ha hecho Fernando Alonso. Se ha llevado un susto importante,
Se ha llevado un susto, ha estado a punto de tocar las barreras, pero finalmente lo ha controlado bien Fernando. Mirad lo cerca que ha pasado aquí de las protecciones. Ya digo, también creo que Leclerc se ha llevado algún sustillo. En fin, es solo el viernes. El viernes es importante, no lo es todo. Franco nos lo ha demostrado. Es importante empezar bien, pero yo creo que, aunque Franco sea exigente consigo mismo, no se puede pedir más. No se puede exigir más a él mismo, sabiendo que este es un coche muy complicado de arreglar, y no lo dice él, se lo ha dicho el propio Pierre Gasly, lo que ha sufrido él en las últimas temporadas, cómo ha tenido que adaptar su estilo de conducción a estos diferentes Alpine, pero el de este año ya directamente se lleva la palma. Y encima sabemos que no va a traer mejoras para paliar un poco ese mal comportamiento. Supongo que para Franco, también para Pierre, esto ya es el más difícil todavía.